Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una película española, porque dijimos que a verlas, haylas, como decían aquellos. Sí, hay películas españolas bélicas y que cuentan parte de nuestra historia y quizá pues no tenemos tantas como los norteamericanos, pero las que tenemos hay que saber analizarlas. Hoy vamos a hablar de la película 15 bajo la lona. «15 bajo la lona», una película española del año 1959, esa época en la que España empezaba a tener cierto aperturismo internacional. Es una película de color, además muy buen color, y de aproximadamente unos 101 minutos. ¿De qué va esta película o cómo está construida? Pues está construida sobre una figura del ejército que fue muy popular en los años, sobre todo finales de los 50 y principios y toda la década de los 60, incluida los años 70, hasta que ya empezó a cambiar, que es la escala de complemento o la escala universitaria del ejército. ¿Qué era eso de la escala de complemento? Bueno, pues era una escala que la escala de complemento era una escala que en su día, al hablar, creo que no sé qué película era, en Oficial y Caballero hablamos de los cordones que llevaban los alumnos de las academias, los rojos que eran los de la general y los verdes que eran los de la antigua IMEC o complemento, o también llamado el IPS. Tenía varios nombres, pero lo que significara eran las milicias universitarias. Era un sistema por el cual pues, los universitarios accedían a hacer el servicio militar. Normalmente era un poco menos tiempo que si iban como soldado raso, y tenían varios periodos: un periodo de instrucción, que era común a cualquier soldado, un periodo de instrucción o adiestramiento para emerger como sargento de complemento o como alférez de complemento, y luego un periodo de prácticas que solía ser 6 meses. Con lo cual, pues a lo mejor, hablo de los años 80, pues podían estar un año pero lo tenían troceado, ¿no? 3 meses aquí en el CIR o en el Centro de Instrucción de Reclutas, luego iban 3 meses a la academia del arma que fuesen, para instruirse, para formarse como sargentos o como alféreces, y luego hacían 6 meses de prácticas, que en las unidades, pues los que estábamos en las unidades, pues era un oficial más. Es decir, no tenía los mismos conocimientos que los oficiales de academia, los oficiales que procedían de escalas diversas, pero era un complemento porque era un oficial, ¿no? Era difícil conseguir, pero había oficiales que lo hacían muy bien. Y muchos de ellos tienen los gran recuerdos de su paso por el ejército. Es una especie de simbiosis. Luego, este 15 bajo la lona viene a significar que estamos ante una parte de ese periodo de instrucción. He dicho que hay un periodo de instrucción en el cual eran instruidos de manera general como reclutas, y luego eran instruidos de manera específica en función de si eran de infantería, de artillería, de caballería o de ingenieros, ¿no? O de intendencia, lo que fuese. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los campamentos de los años 50 y 60, y yo diría que incluso hasta los 70 se emplearon, porque yo lo viví, los alojamientos no eran barracones ni eran edificios, había mucha más penuria de instalaciones, y eran con unas tiendas cónicas con una cierta base de cemento, y que sobre ellas se ponían unas tiendas cónicas con un palo en el centro, ¿no? Entonces eran con una gran lona, ¿no? Pues el título de la película es 15 bajo la lona, 15 que estaban en cada una de esas tiendas, ¿no? Y bueno, pues ese es el marco, esos estudiantes universitarios que tienen que incorporarse a hacer 3 meses, como he dicho, de su servicio militar. Es una parte de su servicio militar. Tienen que formarse, a lo mejor inicialmente no saben ni ponerse las botas, como nos pasaba a todos, y tienen que aprender todo tipo de cosas: a saludar, a la disciplina, etc. Y luego comparten durante esos 15 días tienda de campaña durante esos 3 meses tienda de campaña y todos los contratiempos. Es decir, imaginaos una gran tienda de campaña redonda que sale en muchas películas, ¿verdad? No solamente en estas, sino en las norteamericanas también, en la cual pues ahí tienen su petate, que era un gran saco que llevaban, porque no existía lo de la taquilla. Es decir, luego ya aparecieron las taquillas, ¿verdad? Y hoy en día hay edificios, y dentro de los edificios hay taquillas, pero en los años 50 y 60 y en la Segunda Guerra Mundial eran todo tiendas cónicas, tiendas con una especie de lona, repito, grande. Eso es el estigma o el asunto de 15 bajo la lona. Y luego
Es una película española dirigida por Agustín Navarro e interpretada por actores de la talla de Alfredo Mayo, Carlos Larrañaga y Antonio Ozores, y también en la presencia femenina de Luz Márquez. Aquí hay que hablar del guión. El guión es muy importante porque hay que hablar de Alfonso Paso. Entonces aquí hay un guión en el que me están mezclando precisamente personas de diversas condiciones sociales, pero eso sí, dentro de que todos son universitarios, es decir, me está hablando de una cierta élite, y dentro de la élite que hay diversas carreras, hay uno que es más trabajador, otro menos trabajador, otro es más ligón, otro y luego la figura del capitán. La figura del capitán es muy importante porque el capitán de una compañía, sea de reclutas, sea de gente específica, es muy importante, es el verdadero padre y madre de toda esa unidad, ¿no? Cuando hay que hacer una reclamación siempre es al capitán, cuando hay que pedir algo siempre es al capitán. El capitán es puede ser el canalizador o puede ser un energúmeno, también es verdad, o sea, depende del capitán que tengamos, pero normalmente el capitán tiene esa expresión de justa, vamos a decir, equidistancia, es decir, estoy siendo equidistante porque me he subordinado. Entonces, aquí en esta película nos habla del campamento de Robledo, en la granja, cerca de la granja, en donde que fue muy popular entre los universitarios y esas milicias universitarias. El capitán aquí es Alfredo Mayo. Alfredo Mayo fue un gran galán de los años 40, películas como Raza o A mí la Legión le atesoran. Luego hizo películas al final de su vida como La caza, y yo recuerdo una entrevista que le hicieron, no sé si serían los años 70 o 80, que él tristemente se quejaba del olvido que se producía en el cine hacia los actores y hacia las actrices. Y ya recuerdo que me quedé un poco grabado porque dijo, acabo de ver el especial o el homenaje que le han dedicado a Kirk Douglas en Estados Unidos, y daba envidia. Y es verdad, los americanos de show son los primeros, saben cómo contarnos las cosas y cómo hacer un gran espectáculo. Entonces, él había visto ese recital, esa gala en memoria de Kirk Douglas, y sentía esa cierta envidia, decía, a mí aquí nadie me ha dicho nada. Luego ya, pasados los años, le vimos ya de muy mayor, creo recordar la serie Cañas y Barro, de la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Entonces, claro, para muchos actores el llegar al final de su vida y decir, bueno, he hecho toda esta película en los años 40, fui muy popular, era el héroe de todos. En los años 50 los jóvenes actores se ponían nombres parecidos, ¿no? Hay una película que dice, ¿cómo se llama usted? Dice, me llamo César Marzo, ¿no? O sea, era un nombre y un nombre de un mes. En fin, quiero decir, Alfredo Mayo es el que interpreta aquí ese curtido oficial que es el capitán de la compañía. Y luego hay que decir algo más de esta película, porque repito, salen actores como Antonio Ozores, como he dicho, como el propio Alfredo Mayo, como Carlos Larrañaga, fijaros, Carlos Larrañaga, que luego despuntaría como uno de los grandes actores del panorama mundial y nacional, que trabajaría en muchísimas películas y estaba emergiendo como un joven. Más de 45 o 50 años en los escenarios tanto de cine como del teatro, Carlos Larrañaga. Y también hay que indicar que hay aquí un éxito del director, porque buscó aunar dos cosas. La parte comercial, ya se empezaba a pensar en un cine comercial, y luego mostrar cómo vivían los universitarios. Para él hubiese sido muy fácil haber dicho, bueno, podría hacer una película sobre los cadetes de Zaragoza. No, fue a buscar a ese estigma social a los universitarios. Bajo un símbolo, que el símbolo de las tiendas crónicas, porque venían de sus casas y venían de unos ciertos ambientes, vamos a decir, acomodaticios, pseudo clase media, y encontrarse 3 meses metido en un campamento como el Robledo cerca de la granja, en una tienda cónica. Bueno, puede uno irse de camping una semana, pero 3 meses es bastante, ¿no? Y luego también hicieron un gran esfuerzo con la fotografía y con el color, por eso os va a sorprender cuando veis, oye, una película del 59, qué bien se ve. No, qué bien se ve porque es que está hecha con mucho mimo, está hecha precisamente buscando unos colores, y los colores de los uniformes están muy bien retratados. Es decir, la España del 59, que aún
Hacía unos años que habíamos salido de la autarquía, luego es un ejemplo de cómo se intentaba hacer un buen cine y sobre temas que tenían muy buena acogida. De hecho, tuvo un éxito de crítico y público, y fue estrenada en enero de 1959. 15 bajo la lona, quizás junto con alguna otra de las escasísimas películas dedicadas a la oficialidad de complemento, a esos oficiales de complemento que en muchas ocasiones, o de IMEC o de milicias, cubrían y lo hacían con mucho ardor y con mucho deseo los huecos, porque no había oficiales suficientes en la mayoría de las unidades. No me digáis por qué, no sé quién planificaba los ingresos a las academias, pero yo cuando llegué a una unidad de teniente me encontré con que éramos 3 oficiales de diferente naturaleza. Un oficial que era de la escala auxiliar, otro que era de la escala de complemento, otro que era de la escala media y otro que era de la escala activa, o de la escala superior. Es decir, había 4 escalas distintas. Hoy en día no hay una escala, no hay tantas escalas, perdón, hay una sola escala. La escala superior de oficiales o la escala de oficiales. Que disfrutéis y que creo que se puede encontrar esta 15 bajo la lona con esa España de finales de los años 50, con esos uniformes, con esas mujeres, con esos trajes, con esa sociedad que era la que había. Es la España que había y era así. Nos guste más o nos guste menos. Seguimos en contacto. Muchas gracias.